6:00 de la mañana, muy buenos días con cada uno de nuestros televidentes. Les deseamos a todos ustedes una excelente jornada. Iniciamos este espacio informativo con nuestros titulares. El gobierno de Ecuador anunció una reducción de la deuda de más de 16.400 billones de dólares luego de alcanzar un acuerdo con el grupo más grande de los tenedores de bonos. Esta semana arrancará la fase de postulación para los interesados en participar en el concurso de renovación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En Quito, se incrementa el número de fallecidos a causa del COVID-19. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar las medidas de cuidado. La dirigencia de la transportación urbana se movilizó en la capital para exigir el alza de pasajes y el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad. Las autoridades de la capital criticaron la medida que generó inconvenientes en ciertos puntos de Quito. Abraham Muñoz rindió su versión dentro de las investigaciones por fraude procesal en el marco del accidente aéreo que sufrió Daniel Salcedo. Fuertes lluvias en varios puntos del país. En la Sierra Centro y Amazonía se reportaron inundaciones y deslizamientos. Las lluvias continuarán en los próximos días. En lo internacional, Estados Unidos supera los 130.000 muertos por el nuevo coronavirus. Las autoridades tratan de frenar el avance de la pandemia mientras buscan reactivar la economía. En los deportes, se cumplen 11 años de la llegada de Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Aquel día, el portugués fue presentado ante más de 80.000 hinchas merengues. Iniciamos, el gobierno nacional logró un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos. La negociación permitirá reducir la deuda en 1.500 millones de dólares, bajar el porcentaje de interés y ampliar el plazo para el pago. Queridos ecuatorianos, actuar con decencia trae grandes resultados, dijo el presidente Lenín Moreno, tras haber alcanzado un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos. Al cumplir con el pago de nuestras deudas, hoy nos permite lograr que en los próximos 10 años el país libere más de 16.000 millones de dólares del pago de deuda. Eso significa que esa cantidad de dinero comenzaremos a pagar a partir de 2030, cuando Ecuador haya superado esta dura crisis. Pero además, el total del capital de la deuda bajará en más de 1.500 millones de dólares, destacó. Porque logramos bajar la tasa de interés de 9.2 a 5.2 en promedio. Además, tendremos 5 años de gracia para pago de capital y 2 años para pago de intereses. ¿Qué quiere decir todo esto, compatriotas? Que durante los próximos 10 años, este gobierno y los que vendrán, podremos usar estos recursos para atender a todos ustedes en salud, sobre todo a los más desprotegidos, también en educación, en empleo y en alimentación. En rueda de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, calificó este hecho como una acción que se fundamenta en la confianza y seriedad del gobierno para mejorar las condiciones futuras del país. Confiamos en que este avance será respaldado por los demás tenedores de deuda para cerrar la negociación en función de los procedimientos correspondientes. Este perfilamiento de la deuda externa surge a partir de una reorganización del pago de 320 millones de dólares realizados en el mes de marzo, puntualizó el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán. Lo radical es enemigo de lo racional. Había mucha gente que se rasgaba las vestiduras y decía no paguen nada. Eran 320 millones de dólares. Solo ese pago de 320 millones lograron que vengan al Ecuador en las próximas 6 semanas 1.800 millones de dólares de multilaterales y el ministro acaba de lograr una quita de 1.500 millones de dólares de nuestra deuda total, es decir, un perdón de 1.500 millones de dólares de deuda. Y con ello, una organización para dar los siguientes pasos. Una deuda sostenible, el momento en que el Ecuador va a solicitar más recursos a otros acreedores, también nos permite acceder con credibilidad a nuevas fuentes de financiamiento. Y esto no solamente aplica para el sector público, sino también para el sector privado, que el sector privado pueda seguir trayendo recursos a una economía dolarizada que necesita la llegada de las divisas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Analistas económicos consultados por Telediario calificaron como una acción positiva el acuerdo del gobierno ecuatoriano con un grupo de tenedores para reducir la deuda. Los expertos señalan que la medida generará alivio económico para el país.
Por donde se mire, el acuerdo del Ecuador con un grupo de tenedores para reducir deuda es una acción positiva. Y así lo han hecho público varios sectores y personalidades del país. Esto se adapta a la situación que vive el Ecuador en este momento y le ate hacia adelante el pago de la deuda a la real capacidad de pago de la economía ecuatoriana. Y en eso coincido con la opinión de las autoridades económicas. Hubiese sido el peor de los escenarios, un país declarado en default. Ya en detalle, lo primero que se resalta es que se trata de un acuerdo integral, pues determina reducción de deuda, disminución de la tasa de interés y ampliación del plazo de pago. Este año 2020 no pagaremos intereses. El año 2021 pagaremos un valor mínimo en intereses. Por lo tanto, por lo menos en estos 2 próximos años, el Ecuador dejará de pagar cerca de 2.500 millones de dólares. Así como también que el Ecuador se convierte en el primer país en poder consolidar un acuerdo de este tipo. La situación de Argentina es complicada, no logran cerrar una negociación y es un problema que tienen como nosotros metidos ahí, ¿no es cierto? No es fácil resolver los temas de deuda pública. Entonces esto obviamente le da sin duda una ventaja importante al país dentro de la región. Finalmente, que este acuerdo también demuestra que la estrategia que se adoptó en el país fue determinante para hoy poder contar con la confianza de sus acreedores. El ahorrarse estos 340 millones no daba pie ni para los 1.800 de los multilaterales, 1.800 millones de dólares, ni para este alivio con los tenedores de los bonos. Es que esta acción permitirá un alivio económico, no solamente al actual gobierno, sino a las 2 administraciones posteriores. Alex Llanos, Ecuador TV. Y a través de su cuenta de Twitter, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que su vocero principal, Henry Rice, se refirió al acuerdo alcanzado por Ecuador. Textualmente señaló: el acuerdo de principio alcanzado con las autoridades ecuatorianas y un gran grupo de acreedores sobre la reestructuración de los bonos globales del Ecuador sugiere que este proceso avanza de manera oportuna y constructiva. Rice además señaló: si bien estas negociaciones son un asunto entre Ecuador y sus acreedores, esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible. Y según el diario británico The Economist, la crisis financiera del Ecuador está en cuidados intensivos y con camisa de fuerza. Analistas económicos concuerdan con la publicación que hace énfasis en la debacle financiera que arrastra al país desde hace varios años. Para el ex vicepresidente Alberto Dajic, la noticia de que la crisis que afronta el Ecuador es el resultado del mal manejo económico durante la última década no es nueva. Se heredó una perversidad sin límite. Se heredó una caja fiscal en soletas, un país sobreendeudado, un país con un crecimiento bárbaro del gasto público. Y no se lo corrigió a fondo. Nos toma la crisis sin liquidez en el Banco Central, sin liquidez en la Seguridad Social, y obvio, tenemos muchas más dificultades que otros países para salir adelante. Por su parte, el también analista económico Fidel Márquez dice que la publicación lo que hace es reflejar la realidad financiera del país, que en algún momento iba a colapsar y que lo que la pandemia del COVID-19 hizo fue acelerar este proceso. El Estado ecuatoriano, las inversiones que se hicieron no fueran lo suficientemente eficientes para después no tener la necesidad de seguirnos endeudando. Así que a la larga te va a provocar inflación. Y aunque uno de los principales factores que agrava la crisis es no tener una moneda propia, la dolarización se convierte en la camisa de fuerza, por lo que proponen. Si logramos nosotros hacer atractivo el proceso de inversión, con la dolarización tendríamos mejores condiciones. Tiene que ser mitigada trayendo crédito externo y canalizándolo hacia los sectores productivos, no traer esos créditos para que se gasten más burocracia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 6 de la mañana con 9 minutos y el gobierno ecuatoriano buscará a los responsables en la caducidad de más de 136 toneladas de alimentos en las bodegas de correos del Ecuador. El contrato, que fue firmado en el año 2015, involucra a 2 instituciones. La denuncia la hizo pública Diario El Comercio. En las bodegas de correos del Ecuador están almacenados 136.9 toneladas de alimentos entre galletas, coladas y leches de sabores. Los productos tienen mal olor y el moho se ha adueñado de ellos.
Algo obvio si tomamos en cuenta que están ahí desde 2015. En ese año, bajo la administración del expresidente Rafael Correa, se firmó un contrato para el almacenamiento y distribución de los productos entre Correos del Ecuador y Proalimentos. Esta última, posteriormente fusionada con la Unidad Nacional de Almacenamiento. Un acuerdo que al final nunca se cumplió. Desde la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, se pidió a la Contraloría investigue y determine responsabilidades, pues se trata de un acuerdo sobre un giro de negocios que no contaba con estudios previos. Derivando en una falla logística y descomposición de los alimentos en el año 2016. El Ministerio de Educación también se pronunció mediante un comunicado aclarando que esta institución no estaba a cargo del programa de alimentación escolar en ese momento, pues precisamente los productos debían ser destinados a los desayunos de niños y niñas. La distribución de alimentación escolar por parte del Ministerio y sus proveedores siempre ha sido de manera directa con las unidades educativas y nunca ha celebrado contrato alguno con empresa Correos del Ecuador. Lo cierto es que estos desacuerdos contractuales de 2016 generaron una pérdida de alimentos, los cuales pudieron aportar para cerca de 500,000 de desayunos escolares. Alex Llanos, Ecuador TV. Según cifras oficiales, durante la pandemia, 388 policías fueron agredidos mientras desplegaban controles para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de las autoridades por la emergencia sanitaria. En las últimas semanas se han registrado varios casos de violencia contra uniformados. Las agresiones de ciudadanos a policías mientras realizan labores de control en las calles durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 se han convertido en un denominador común. Para muestra, no solo uno, sino algunos casos. Uno de los últimos ocurrió en la comunidad indígena Kumay, de la nacionalidad Shuar. En este lugar, el último jueves, sus habitantes retuvieron a 2 policías y una funcionaria pública para presionar al gobierno la entrega del cuerpo de uno de sus líderes, fallecido por coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, calificó este hecho como de secuestro y confirmó el domingo la liberación de los funcionarios. Mientras esta historia finalizaba, pocas horas antes del día sábado, en el Parque de los Héroes en la ciudad de Cuenca, ciudadanos agredieron física y verbalmente a personal de la Guardia Ciudadana de la Policía Nacional durante un operativo de control en el que se exigía el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público. Si regresamos las páginas del libro de agresiones a policías, encontramos que en la parroquia La Tola, en Esmeraldas, pese a restricciones de movilidad por el estado de excepción por la pandemia, un grupo de ciudadanos agredió a los agentes y prendió fuego a un patrullero tras un operativo de libadores en las calles de ese sector. Según cifras oficiales, hasta el 30 de mayo se registraron 388 agresiones por parte de ciudadanos a miembros de la Policía Nacional. La provincia que registra un mayor número de casos es Santo Domingo de los Sáchilas, con 53 policías heridos. Le sigue Esmeraldas con 52. La ciudad en la que se han dado un mayor número de atentados contra gendarmes es Quito, con 26. Después está Guayaquil con 10 agresiones. Juan Carlos Figueroa, Ecuador TV. El Ministerio de Gobierno informó a través de su cuenta de Twitter que esta madrugada en el sector de San Jerónimo, en la provincia de Imbabura, la Policía Nacional detuvo a 3 ciudadanos en cuyo poder se encontró 200 sacos de yute con posible material aurífero. Los detenidos tenían entre sus pertenencias teléfonos celulares, 2 radios de comunicación y $200 en efectivo. La defensa legal del exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairal Zunino, aseguró que su cliente recibió instrucciones de miembros del directorio del IES para realizar pagos a proveedores. Hasta la Fiscalía del Guayas llegó Teresa Rivas, defensa del exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo en 2018, Luis Jairal Zunino, investigado por peculado y delincuencia organizada, en el marco de irregularidades en compra de insumos en ese nosocomio durante su administración. La defensa sostiene que él no autorizaba pagos. El señor Jairal Zunino nunca ordenó los pagos. ¿Por qué? Quien autorizaba los pagos era directamente Quito, no él, a los proveedores. La abogada de Jairal Zunino asegura que su defendido recibía presiones por parte del directorio del IES para realizar pagos a proveedores y que tienen las pruebas para demostrarlo. Se va a entregar un correo en específico en el cual se establece que desde la ciudad de Quito las personas representantes del directorio le ordenaron a él que pagara a ciertos proveedores. A Jairal Zunino se le revocó la prisión preventiva en la investigación por peculado. Él rendirá versión voluntaria vía Zoom este 7 de julio y niega cualquier reunión con el expresidente del directorio del IES.
No existen tales reuniones. Se removieron a decenas de funcionarios por las irregularidades detectadas en el Hospital Teodoro Maldonado, incluido el gerente Jairala Zunino. Días atrás también se procesó por delincuencia organizada a Francisco O, ex director técnico del Teodoro Maldonado Calvo durante la administración de Jairala Zunino. No tenía facultad de autorizar gasto, de ejecutar gasto, de realizar compras, de realizar solicitudes. Fiscalía investiga un presunto perjuicio al Estado en casi 12 millones de dólares en 18 contratos ejecutados en el periodo de Jairala Zunino, quien niega alguna relación con Francisco O. Relación laboral, nada más. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Abraham Muñoz rindió versión en la investigación por fraude procesal en el marco del accidente aéreo que sufrió Daniel Salcedo en junio. Su defensor legal además presentó una denuncia por suplantación de identidad. Tras casi un mes del accidente en avioneta de Daniel Salcedo en tierras peruanas tras el intento de salida ilegal del Ecuador, apareció en fiscalía Abraham Muñoz, cuya identidad fue usada por Salcedo Bonilla luego del siniestro. Además, a su hermano Noé Salcedo se le hallaron credenciales falsas, donde se identifica la foto de Daniel Salcedo, pero con el nombre y cédula de Abraham Muñoz. En este marco, Muñoz presentó una denuncia por suplantación de identidad. Nosotros no sabemos cuál fue el fin ni quién lo hizo, pero esto claramente está perjudicando a mi defendido. En torno a la relación de Muñoz y Salcedo, la abogada Franco afirmó: simplemente lo que era el entrenador personal de él. No tiene ni bienes a su nombre, ni tierras a su nombre, ni propiedades a su nombre, ni negocios a su nombre, ni contratos a su nombre. Muñoz, quien no dio declaraciones, rindió a la par su versión en la investigación por fraude procesal relacionado al accidente en la avioneta de propiedad de Alfredo Adún, quien rendirá versión este 7 de julio. Fiscalía solicitó fecha y hora para la audiencia de vinculación de Alfredo Adún y el piloto Franklin Lara en este caso. La defensa de Adún llegó hoy con el administrador de la empresa a la que pertenece la avioneta para rendir versión, pero se postergó la diligencia para el miércoles. El abogado de Adún señala que tienen chats que determinan la responsabilidad de Franklin Lara. Hay un mensaje que se lo manda a las 8 de la mañana, cuando ya está el accidente ocurrido, que le dice: por favor, yo no volé, tuve una emergencia, donde se nota claramente que han mentido. En este caso ya han sido vinculados Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. La Fiscalía General del Estado, a través de su cuenta de Twitter, informó que se obtuvo la sentencia de 34 años de prisión para Kevin P. y David A. por el robo con resultado de muerte perpetrado contra Fernando Casanova, esposo de la asambleísta Rina Campain, asambleísta del movimiento Creo, por la provincia de Esmeraldas. Este violento hecho ocurrió en el norte de Quito, en la avenida 6 de diciembre y Portugal, en el año 2019. Movimientos y organizaciones sociales presentaron en la Asamblea Nacional un proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de Discapacidades, en donde se plantea la realización de una auditoría integral de la entrega del carnet de discapacidad. Además, se propone la recuperación de recursos por el mal uso del documento por parte de funcionarios que importaron autos de lujo y que no justifiquen poseer algún tipo de discapacidad. Hasta la Asamblea Nacional llegaron integrantes del movimiento Juventud Contracorriente e integrantes de la Red de Familias a la Crisis del Ecuador, con el objetivo de entregar una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Discapacidades por el mal uso del carnet del CONADIS para la importación de vehículos de alta gama. Se tienen que eliminar y abolir todas las formas de uso fraudulento del carnet de discapacidad. El 27 de junio el Ministerio de Salud suspendió los carnets de discapacidad de Daniel Salcedo, involucrado en una red de corrupción en el IES de su hermano y amigos por obtener de forma irregular el carnet de discapacidad para importar vehículos valorados en $80,000 sin pagar impuestos. Estos actos salpicaron a asambleístas y funcionarios de distintas instituciones públicas. Deberían ofrecer una disculpa a la sociedad ecuatoriana, renunciar a sus beneficios injustificados, pagar el perjuicio del Estado y alejarse de la vida pública de manera definitiva. La propuesta, que aún no fue recibida en el legislativo por falta de personal, busca recuperar los recursos perdidos por el mal uso del carnet de discapacidad. Hemos creado la figura pecuniaria y tienen que devolver todo lo que han planteado, más el triple según estamos presentando aquí. Desde la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física hacen un llamado a no estigmatizar a quienes poseen el carnet de discapacidad y hacen un buen uso del documento. La ley no en ningún momento te dice una persona con discapacidad física
puede acceder a la devolución del IVA, pero la persona con discapacidad visual no. Una persona con discapacidad intelectual no puede traer un auto, pero la persona con discapacidad física no. Eso no está estipulado. Santiago Tello, Ecuador TV. El jueves 9 de julio iniciará la fase de postulación para quienes estén interesados en participar en el concurso de renovación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En 6 meses, el Consejo de la Judicatura prevé tener la lista de los nuevos magistrados. El Consejo de la Judicatura ya cuenta con el cronograma para el concurso de la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. El miércoles se efectuará la convocatoria oficial, indicó el vocal Juan José Morillo. Y el 9 de julio estaríamos ya con la fase de postulación abierta por 10 días. En total se elegirán 16 jueces y el mismo número de conjueces para que actúen durante el próximo periodo en el máximo organismo de justicia ordinaria del país. Nosotros tenemos 7 vacantes para un periodo de 9 años, 2 vacantes para 6 años y tenemos 7 vacantes para 3 años. Quienes cumplan los requisitos pasarán a la fase de oposición y méritos, calificada sobre 100 puntos. Se destacan los parámetros de legitimidad y transparencia. Hemos establecido la trayectoria personal éticamente irreprochable. Aspiramos a que los jueces sean gente idónea. Víctor Granda, exmiembro del Comité Evaluador de la Corte Nacional, destacó la importancia de contar con una veeduría. Y a que quienes van a desempeñar la máxima autoridad en la función judicial van a tener en sus manos asuntos en donde pueden haber muchos intereses, no solo políticos, sino también económicos. El presupuesto referencial para este concurso será de $150,000, recursos que se destinarán tanto para el pago de quienes conformen los 3 comités que acompañarán técnicamente en el proceso, así como para la logística y el mobiliario. Olga Velasco, Ecuador TV. 6 de la mañana con 25 minutos y en los últimos días se incrementaron los fallecimientos en Quito por COVID-19. Aglomeraciones de personas se registran en los lugares que más presentan contagios, según el ECO 911, mientras las funerarias de la capital registran incrementos de los procesos de cremación. Fiestas clandestinas, libadores en la vía pública en Quito aumentan los contagios como en Chillogallo y San Roque, en donde también existen aglomeraciones y no se respeta el distanciamiento social de 2 metros. En la parroquia de Chillogallo, en Guamaní, en el sur, en el centro histórico o en Calderón, La Bota, nosotros tenemos una gran cantidad de aglomeraciones detectadas. Se ve una relación directa de la aglomeración de personas, del desorden social, de la gente que se encuentra en calle andando sin mascarillas, libando, tomando, con la relación de contagios existentes. Los casos y fallecimientos se incrementaron en Pichincha. El 1 de julio, 7.931 casos, 510 fallecidos. 2 de julio, 8.253 casos, 527 muertos. 3 de julio, 8.574 casos, 532 víctimas mortales. 4 de julio, 8.806 confirmados y 549 fallecidos. 5 de julio, 8.924 contagiados y la cifra de fallecidos no subió. 6 de julio, 8.994 casos y 556 víctimas. En la funeraria Los Lirios, el gerente confirmó que existe un incremento en los servicios de cremación ante el aumento de muertes en la capital por COVID-19. Ya tenemos una fila dentro de los procesos de cremación de cuerpos que se encuentran a la espera para que se realicen estos procesos. Los procesos de cremación llegamos a realizar hasta el 300% de lo que normalmente lo hacíamos. Para las familias que no cuentan con servicios funerarios, la empresa de gestión de residuos sólidos EMGIRS, en colaboración con Criminalística, han levantado 102 cuerpos, de los cuales 85 en domicilios, 13 en la vía pública y 4 en hospitales. Procesamos dentro del sistema AFIS de identificación dactilar para que no exista ningún cadáver no identificado. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El municipio de Quito espera la validación de un laboratorio privado que verifique la sensibilidad de las pruebas para COVID-19 que el Cabildo Capitalino adquirió a Corea del Sur. Según la Secretaría de Salud Municipal, las actuales pruebas seguirán aplicándose hasta tener un muestreo de 45.000 casos. Este tema posiblemente se trate en la sesión del Consejo Metropolitano de este martes. La Secretaría de Salud del municipio de Quito deberá presentar un informe respecto a la fiabilidad de las pruebas para detección de COVID que el Cabildo adquirió a Corea del Sur.
Desde este departamento municipal se está a la espera de los resultados de un laboratorio privado. Vamos a pedir una segunda o una tercera opinión de ser necesario, una opinión internacional para verificar este dato y de ser necesario aplicaremos todo lo que contempla como garantías técnicas. Jimena Abarca acotó que del primer lote de 100.000 pruebas se aspira en 2 meses tener un muestreo de 45.000 resultados que permitirá tener un panorama más claro del COVID en Quito. Seguimos con un cronograma establecido para su aplicación, pero lo más importante es que tenemos ya el muestreo, es decir, la cantidad y los lugares donde se debe aplicar la prueba para tener un diagnóstico epidemiológico. Para la asesora técnica de pruebas COVID, Linda Guamán, esos diagnósticos son válidos, aunque no sean PCR como inicialmente se las entendió. Las pruebas que tenemos aquí son basadas en tecnología de RT-LAMP, que la diferencia básica con la PCR es que no sube y baja la temperatura, sino la mantiene constante. La gran ventaja de que mantenga constante la temperatura es que en poco tiempo puede hacer la detección. El municipio dejó abierta la posibilidad de que estas pruebas sean reemplazadas mediante la ejecución de las respectivas garantías. Javier Ceballos, Ecuador TV. El Hospital Temporal de COVID-19 que funcionaba en el Centro de Convenciones de Guayaquil cerró sus puertas. La disminución de casos y muertes en la ciudad más golpeada por la pandemia ha disminuido notablemente. Camas vacías es el nuevo escenario del coronavirus en el centro de convenciones en la urbe porteña. Después de 3 meses de su apertura, el lugar cierra sus puertas una vez que disminuyera la cifra de contagios de COVID-19 en la ciudad. Se lograron atender en estas instalaciones 2.469 pacientes entre el 29 de abril y el 10 de junio, cumpliendo y sobrepasando el objetivo inicial que era el de atender pacientes derivados de nuestro sistema de salud municipal. Y emprender una dura batalla. Han pasado ya casi 3 meses desde aquel día y nosotros seguimos aquí en pie de lucha contra esta terrible enfermedad. El equipamiento y los 152 profesionales de la salud, tanto médicos, paramédicos y de servicio, contratados temporalmente, pasarán al Hospital del Bicentenario. Todo el personal que trabajó aquí, que laboró aquí, se va al Hospital Bicentenario. 21 de ellos están en la ciudad de Quito. Si el alcalde de Quito requiere nuevamente de sus servicios, intercambiaremos el personal que saldrá también del Hospital Bicentenario. Bendito sea Dios. Podemos decir que no necesitamos las 182 camas que estuvieron en el centro de convenciones, ni el oxígeno, ni las medicinas, ni el personal, ni nada. Mientras tanto, la ciudad permanecerá en semáforo amarillo y pensar volver a la normalidad aún está muy lejos. Sectorizar la ciudad, el poder atender por sectores, la aplicación para saber si la persona guarda cuarentena o no, o para saber si tiene una emergencia médica o no. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. La Defensoría del Pueblo dictó medidas cautelares en contra de la empresa eléctrica Quito. La acción se tomó con el propósito de precautelar el interés de los ciudadanos que recibieron facturas con valores excesivos por este servicio. Con esta decisión se suspende el pago de facturas hasta que se resuelvan los casos denunciados. Frente a los cobros excesivos de las planillas del servicio de luz eléctrica, la Defensoría del Pueblo dictó medidas cautelares en Pichincha contra la empresa eléctrica Quito en beneficio de los usuarios afectados. Existe una medida cautelar otorgada por un juez del Distrito Metropolitano de Quito que le obliga a la empresa eléctrica Quito a refacturar y a suspender el cobro de todas las facturas que se han realizado en los últimos 3 meses. Las personas afectadas con cobros excesivos esperan que con estas nuevas disposiciones legales se cobre lo justo por el uso del servicio de energía eléctrica. Está muy bien eso que han hecho, para que después tomen bien la lectura y nos salga bien, pues no nos salga exagerados los precios. Esto no está medido, esto escogido ellos al azar, porque ni siquiera han subido a trabajar los de la empresa eléctrica a ver el correo, el suministro ni nada de eso. Y han puesto precios que no son prácticamente, porque yo pagaba solo $5 o $6 y de 2 meses $60 me parece injusto. Con las medidas cautelares, también se prohíbe suspender la energía eléctrica de los usuarios o usuarias de la empresa eléctrica Quito hasta que se resuelvan los reclamos presentados por las planillas emitidas en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Carla Arcentales, Ecuador TV.
En Quito, el transporte urbano e intracantonal paralizó sus actividades y se movilizó para pedir el alza del pasaje y medidas de bioseguridad para trabajar en la emergencia sanitaria. El secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, Guillermo Abad, manifestó su desacuerdo por la protesta que generó caos en la capital. Salieron a las calles 800 unidades de transporte urbano desde varios puntos de Quito. Formaron largas hileras en la autopista General Rumiñahui. Las cámaras del ECU 911 captaron el momento en el que el tráfico fue bloqueado por minutos. El punto de llegada de las caravanas fue el Parque El Arbolito en el centro. Fue una protesta pacífica. Se concentraron los dirigentes del transporte urbano, intracantonal y urbano combinado, que atraviesa una crisis que se ha agravado con luz amarilla, con pérdidas de hasta el 60%. Necesitamos $130 para movilizarlas. Las cajas mejores son de $60. Estamos poniendo plata propia. Señalan que no paralizarán el servicio en la ciudad, pero exigen el alza del pasaje. La tarifa no ha sido revisada hace 17 años. Refleja el estudio técnico que tiene el municipio, que es de 38 centavos. Tienen un pliego de peticiones para la alcaldía en el que piden medidas de seguridad para trabajar. Las pruebas de COVID para todos nuestros conductores somos aproximadamente 8,000. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, reaccionó ante la movilización del sector. Es una bofetada para la ciudadanía. No tienen para la sanitización, pero sí tienen gasolina para caotizar la ciudad. Se han movido más buses que cuando se les pidió que salieran para cubrir la demanda. En manos de la Comisión de Movilidad está el proyecto de tarifas que tiene de por medio una reestructuración. De 35 centavos con la condición de que exista un contrato de operación de por medio que incluya parámetros de calidad de servicio, que las rutas y frecuencias son del Estado. Transportistas esperan que el Consejo Metropolitano trate el tema en las próximas horas. De lo contrario, anunciarán otras medidas. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Dueños de bares y discotecas de Quito piden la reactivación de los negocios porque no pueden cumplir con los pagos de salarios a sus empleados. El Comité de Operaciones de Emergencia mantiene la restricción de funcionamiento de estos negocios. En otro punto de la ciudad, un grupo de trabajadores sexuales también exigió facilidades para trabajar. Es la petición de trabajadoras y trabajadores de centros de tolerancia nocturnos de Quito, quienes llevaron a cabo una protesta en los exteriores de la plataforma gubernamental del norte con el debido distanciamiento. Alrededor de 84 locales, de los cuales ya gran parte de estos locales ya desocupado, que por cada local hay 100 familias en el abandono. Lourdes afirma que pese al riesgo de un contagio, laboran desde la clandestinidad. Se reabran los locales para que esté en lugar con bioseguridad de las 3.600 mujeres que somos de Distrito Metropolitano. Desde el pasado mes de junio, este sector presentó un protocolo de reactivación que no ha tenido respuesta. 50% del aforo, ley seca dentro de los locales. En la Plaza Foch de Quito, uno de los puntos de diversión y entretenimiento, se reunieron los dueños de bares, discotecas y karaokes, que solicitan la autorización para reabrir los negocios porque ya no pueden cubrir deudas y salarios. Nos vamos a presentar al COE el protocolo respectivo para que se nos reaperture. Estamos siquiera unas 2.000 personas perjudicadas. Abrir los negocios en esta fase de distanciamiento no será posible según la secretaria de Desarrollo Productivo del municipio. Que no garantice el distanciamiento social se mantiene cerrada todavía. Incluso en semáforo verde seguirá la restricción. El instructivo del Ministerio de Gobierno que fue aprobado por el COE Nacional, con ese tipo de negocios no podrían operar mientras se mantenga la emergencia. El plan piloto de reapertura para estos sectores dependerá del estudio de salud sobre el comportamiento del virus. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Un nuevo hallazgo del virus del COVID-19 en los ríos Monjas y Machángara enciende las alertas en Quito sobre un riesgo para quienes usan este líquido vital. Los investigadores aún no determinan si el virus se encuentra activo en el agua, pero sí creen que evidencia el débil tratamiento del líquido en la capital. Un estudio de la Universidad de las Américas, UDLA, encontró una fuerte carga del virus SARS-CoV-2 en el agua de los ríos Machángara y Monjas en Quito, lo que pondría en riesgo a quienes usan este líquido vital para riego de cultivos, incluso para lavar la ropa. Hay animales, hay plantas que están viviendo en esos ecosistemas, supone un riesgo ambiental. Esta investigación encontró 3 millones de copias genéticas por litro en el río Machángara. De igual manera, 3 millones de copias genéticas por litro en el río Monjas. Hicieron estos análisis con un paciente de carga viral alta y el virus que se encontraba en sus heces sí estaba activo. Entonces esto nos enciende las alarmas.
Los investigadores piensan que este material significaría de 10.000 a 20.000 casos de personas contagiadas. El problema está en que solo un 3% del agua de la capital es tratada antes de arrojarse a los ríos. Este sistema de medición en ríos es útil para muchas ciudades y poblados que el alcantarillado no está totalmente construido y hay muchas descargas directas en el río. En comparación con otros países, la misma carga viral encontrada se halló cuando en Valencia, en España, tenían 5.000 casos activos y París, Francia, cuando 10.000 personas estaban hospitalizadas. A pesar de que en Ecuador no se cuenta con laboratorios para determinar si el virus se mantiene activo o no en el agua, los expertos creen que sí constituye un peligro. Pero si la carga es muy alta, sí podría quedar alguna partícula quizá que sea viable en el agua, o de alguna manera infectar a algún animal y que eso sea otra vía de transmisión. Estos dos afluentes son los dos principales de la capital, que desembocan en el río Guayabamba, que también se investigará en una segunda fase. María Elena Vaca, Ecuador TV. 6 de la mañana con 39 minutos y las lluvias afectan a varios cantones del país. En la Sierra Centro y la Amazonía, por ejemplo, las precipitaciones registradas el fin de semana puso en acción a los GATS e instituciones de emergencia y respuesta. Fueron lluvias que afectaron a la parroquia Eloy Alfaro en el sector San Felipe de la ciudad de Latacunga. Moradores del sector se sumaron a las tareas de limpieza. Muchos de los vecinos han salido a las calles con palas, con escobas. Que felizmente no tenemos desgracias personales, pero pues ha ocasionado muchos daños materiales. El personal y maquinaria de las direcciones de obras públicas y de agua potable pusieron su contingente ante un temporal que bloqueó las calles y se taponaron las alcantarillas del sector, aunque el servicio de agua potable sigue operativo. Porque ha bajado de la montaña y ha afectado varias vías. Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe, también sufrió afectaciones por las lluvias. Un ejemplo de aquello es lo ocurrido en el sector La Chacra, frente al batallón Selva 62 de este cantón. Estamos desde las 4 de la mañana. Tenemos que siempre solidarizarnos cuando hay este tipo de emergencia. El GAT municipal, a través de su personal y maquinaria, el cuerpo de bomberos y los propios habitantes se sumaron a las tareas de limpieza. No importa el momento, no importa el horario, lo importante es poder contribuir. Baños también sufre consecuencias de las fuertes precipitaciones. Un deslizamiento de tierra cayó sobre una vivienda a la madrugada de este lunes en el sector de Agoyán. Un hombre de 23 años fue rescatado y conducido a una casa de salud, pero también se reportó el hallazgo de 2 personas sin vida en la misma vivienda. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las condiciones del clima en Quito y la zona interandina corresponden a la etapa de transición de la época lluviosa a la seca. El ingreso de masas frías de aire desde el sur del continente provoca el aumento de la sensación de frío, según los especialistas. Si vive en la zona interandina y en Quito especialmente, ha sentido más frío que lo normal. Cristian Palis, especialista en pronósticos y alertas del INAMI, explica que el ingreso de masas de frío desde el sur del continente provoca descenso de temperaturas, especialmente en horas de la tarde, noche y madrugada. Ahí existe la probabilidad de que se manifiesten algunas precipitaciones, por lo tanto que lleve o que pueda tener su chompa, su saco a la mano. Cambios de temperatura que pueden complicar nuestro estado de salud, que en el contexto de la emergencia sanitaria que vive el país puede alterar nuestro ánimo y llevarnos a pensar que un cuadro gripal puede representar un contagio de COVID. La médico familiar Andrea Lozada recomienda lo siguiente para la población de mayor riesgo, esto es niños y adultos mayores. Tratar de tomar abundantes líquidos que contengan cítricos y nos ayude a disminuir la probabilidad de contagiarnos. Nuestras vacunas al día, nuestras inmunizaciones y sobre todo la vacuna de la gripe en mayores de 65 años y menores de 2 años es muy importante. La inestabilidad del clima con presencia de nubosidad y lluvia según el INAMI se presentará en la sierra, sobre todo hasta mediados de julio. Javier Ceballos, Ecuador TV. En las noticias del mundo les contamos que el nuevo coronavirus avanza en Estados Unidos, en donde ya hay más de 130,000 muertes por COVID-19. Mientras tanto, España confirma el deceso de casos en su territorio. Estados Unidos se mantiene como la nación más afectada del mundo por el nuevo coronavirus. La cifra de infectados bordea los 3 millones, mientras los decesos superan los 130,000. Los gobiernos estatales y locales intentan contener los brotes a la par de reactivar la economía, aunque las cifras no son alentadoras. Los estados de Texas y Florida informaron sobre nuevos números récord durante el fin de semana,
mientras Arizona se convirtió en el 8º estado en superar los 100.000 casos de coronavirus. Hasta este lunes, el 89% de las camas de cuidados intensivos fueron ocupadas, según informaron medios locales. En América Latina, Chile también presentó cifras alarmantes. El número de contagiados por coronavirus aumentó a 298.000 este lunes, tras registrarse 3.025 casos nuevos en las últimas 24 horas. 2.354 con síntomas, 404 asintomáticos y 267 que no habían sido notificados previamente. Esto en contraste a España, que también se situó como el epicentro de la pandemia. Pero este lunes el Ministerio de Sanidad informó sobre 78 contagios de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas y 12 fallecimientos registrados en la última semana. De 5,2% de personas en España, en el global de España, tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Desde que el pasado 21 de junio se diera por finalizado el estado de alarma en el país, se han registrado 72 rebrotes, de los cuales al menos 47 se mantienen activos, y en las últimas 2 semanas, 1.334 personas dieron positivo a la enfermedad. Coralía Pérez, Ecuador TV. 6 de la mañana con 44 minutos y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que se sometió a un test por sospechas de coronavirus y que los resultados saldrán este martes. Según la cadena internacional CNN Brasil, el mandatario le dijo a este medio que tenía fiebre de 38 grados centígrados y una tasa de oxigenación del 96% en su sangre y que está tomando hidroxicloroquina, mientras que el diario O Globo, Bolsonaro se hizo un examen pulmonar que según él no mostró ningún cambio. Y el resultado preliminar de la autopsia de Fabián Gutiérrez, exsecretario de la actual vicepresidenta argentina Cristina de Kirchner, determinó que el hombre murió por asfixia. Gutiérrez fue hallado muerto este domingo y reportes extraoficiales aseguran que sufrió torturas previo a su asesinato. 4 personas están detenidas por este hecho, cuyo móvil habría sido una fuerte suma de dinero. A la par, la familia de Gutiérrez pide no involucrar a la vicepresidenta Cristina de Kirchner, aunque partidos políticos señalan que la muerte del exsecretario es un crimen de extrema gravedad institucional. Y 7 muertos y varias personas sufrieron quemaduras por la explosión de un camión que transportaba combustible en una vía del norte de Colombia. En redes sociales se compartieron imágenes que dejó el accidente. Tragedia en Colombia al inflamarse un camión cisterna lleno de combustible. El trágico incendio dejó al menos 7 muertos y medio centenar de heridos. El alcalde de Pueblo Viejo, Fabián Obispo, se acercó al lugar del accidente. Una trágica situación que está atravesando el municipio de Pueblo Viejo y pues le pedimos y le rogamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población. Es una situación compleja. Las víctimas eran vecinos de la zona que se habían agolpado alrededor del vehículo para tratar de recuperar el combustible. No estalló, pero se incendió de forma súbita y brutal, sin dar tiempo a la gente a ponerse a salvo. Los heridos fueron llevados en ambulancias a varios centros médicos de Ciénega. Varios de ellos presentaban quemaduras de 1º, 2º y 3er grado, según informó la policía. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. La Fiscalía Boliviana acusa de terrorismo a Evo Morales y vuelve a pedir su detención. Además, el gobierno de Hong Kong advierte que aplicará rigurosamente una nueva ley de seguridad. Más en nuestro segmento El Mundo Ahora. La baja incidencia del COVID-19 en Uruguay y el estricto protocolo aprobado llevaron a este país a convertirse en el primero de Latinoamérica en retomar la presencia en las escuelas, colegios y universidades, después de más de 3 meses en los que las plataformas virtuales fueron su principal aliado. El uso de mascarilla, la limpieza del calzado en una alfombra sanitaria, la desinfección de manos y dar respuesta a un breve cuestionario son algunos de los pasos que los estudiantes deben seguir antes de su ingreso a las aulas. La Fiscalía General de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenecen al exmandatario instruye bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades, en el marco de los disturbios sociales por las elecciones en el país.
La jefa del Poder Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó que el gobierno implementará rigurosamente la controvertida Ley de Seguridad y formuló una advertencia a los opositores radicales. La ley aprobada el 30 de junio y bajo la cual ya se han producido las primeras acusaciones de detenidos es vista por abogados y activistas hongkoneses como el posible fin de los derechos y libertades. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. 6 de la mañana con 48 minutos y es momento de hacer una breve pausa, pero ya se viene Jorge Valdión con las noticias deportivas. Martes 7 de julio de 2020, amigos y amigas, buenos días. Gracias por seguir con nosotros en Telediario. Bienvenidos todos. Siete de la mañana con 5 minutos, el gobierno nacional logró un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos. La negociación permitirá reducir la deuda en 1.500 millones de dólares, bajar el porcentaje de interés y ampliar el plazo para el pago. Queridos ecuatorianos, actuar con decencia trae grandes resultados, dijo el presidente Lenín Moreno, tras haber alcanzado un acuerdo con el grupo más importante de tenedores de bonos. Al cumplir con el pago de nuestras deudas, hoy nos permite lograr que en los próximos 10 años el país libere más de 16.000 millones de dólares del pago de deuda. Eso significa que esa cantidad de dinero comenzaremos a pagar a partir de 2030, cuando Ecuador haya superado esta dura crisis. Pero además, el total del capital de la deuda bajará en más de 1.500 millones de dólares, destacó. Porque logramos bajar la tasa de interés de 9.2 a 5.2 en promedio. Además, tendremos 5 años de gracia para pago de capital y 2 años para pago de intereses. ¿Qué quiere decir todo esto, compatriotas? Que durante los próximos 10 años, este gobierno y los que vendrán, podremos usar estos recursos para atender a todos ustedes en salud, sobre todo a los más desprotegidos, también en educación, en empleo y en alimentación. En rueda de prensa, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, calificó este hecho como una acción que se fundamenta en la confianza y seriedad del gobierno para mejorar las condiciones futuras del país. Confiamos en que este avance será respaldado por los demás tenedores de deuda para cerrar la negociación en función de los procedimientos correspondientes. Este perfilamiento de la deuda externa surge a partir de una reorganización del pago de 320 millones de dólares realizados en el mes de marzo, puntualizó el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán. Lo radical es enemigo de lo racional. Había mucha gente que se rasgaba las vestiduras y decía no paguen nada. Eran 320 millones de dólares. Solo ese pago de 320 millones lograron que vengan al Ecuador en las próximas 6 semanas 1.800 millones de dólares de multilaterales y el ministro acaba de lograr una quita de 1.500 millones de dólares de nuestra deuda total, es decir, un perdón de 1.500 millones de dólares de deuda. Y con ello, una organización para dar los siguientes pasos. Una deuda sostenible, el momento en que el Ecuador va a solicitar más recursos a otros acreedores, también nos permite acceder con credibilidad a nuevas fuentes de financiamiento. Y esto no solamente aplica para el sector público, sino también para el sector privado, que el sector privado pueda seguir trayendo recursos a una economía dolarizada que necesita la llegada de las divisas. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Analistas económicos consultados por Telediario calificaron como una acción positiva el acuerdo del gobierno ecuatoriano con un grupo de tenedores para reducir la deuda. Los expertos señalan que la medida generará alivio económico para el país. Por donde se mire, el acuerdo del Ecuador con un grupo de tenedores para reducir deuda es una acción positiva. Y así lo han hecho público varios sectores y personalidades del país. Esto se adapta a la situación que vive el Ecuador en este momento y le ate hacia adelante el pago de la deuda a la real capacidad de pago de la economía ecuatoriana. Y en eso coincido con la opinión de las autoridades económicas. Hubiese sido el peor de los escenarios, un país declarado en default. Ya en detalle, lo primero que se resalta es que se trata de un acuerdo integral, pues determina reducción de deuda, disminución de la tasa de interés y ampliación del plazo de pago. Este año 2020 no pagaremos intereses, el año 2021
pagaremos un valor mínimo en intereses. Por lo tanto, por lo menos en estos próximos años, el Ecuador dejará de pagar cerca de 2.500 millones de dólares. Así como también que el Ecuador se convierte en el primer país en poder consolidar un acuerdo de este tipo. La situación de Argentina es complicada, no logran cerrar una negociación y es un problema que tienen como nosotros metidos ahí, ¿no es cierto? No es fácil resolver los temas de deuda pública. Entonces esto obviamente le da sin duda una ventaja importante al país dentro de la región. Finalmente, que este acuerdo también demuestra que la estrategia que se adoptó en el país fue determinante para hoy poder contar con la confianza de sus acreedores. El ahorrarse estos 340 millones no daba pie ni para los 1.800 de los multilaterales, 1.800 millones de dólares, ni para este alivio con los tenedores de los bonos. Es que esta acción permitirá un alivio económico, no solamente al actual gobierno, sino a las dos administraciones posteriores. Alex Llanos, Ecuador TV. 7 de la mañana con 10 minutos. Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, se encuentra con nosotros para dialogar en estos minutos sobre el anuncio en materia económica dado a conocer el día de ayer. Secretario, buenos días, bienvenido a este espacio. Buenos días, Fabricio. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, secretario. Bienvenido. ¿Cómo debemos interpretar este proceso de negociación que se ha generado y se ha dado a conocer en las últimas horas por parte de usted y otras autoridades? El reperfilamiento de la deuda, la reorganización de la deuda con los tenedores ha logrado un gran éxito con el 50% inicial de esos tenedores. Hay 5 áreas que se tratan cuando uno trata una deuda, ¿no es cierto? El primero es gracia, flujo, tasa, capital y plazo. Cuando uno va a un banco, esto es igual que con una familia, le pide al banquero que le ayude en una de ellas, en 2 de ellas. Pues bien, el equipo económico ha logrado un gran éxito en las 5. En gracia, por ejemplo, y eso es importante que la gente lo conozca. En gracia hemos logrado que en 5 años de gracia hemos pasado de 5.600 millones, pasaremos a 0. Y en los 2 años, o sea, básicamente íbamos a pagar 5.000 millones de dólares en capital en los primeros 5 años y ahora vamos a pagar 0 de capital en los primeros 5 años. E íbamos a pagar, solo este año íbamos a pagar alrededor de 2.000 millones de dólares y vamos a pasar a pagar 79 millones de dólares. Imagínense el alivio en gracia. Luego en flujo, vamos a pasar de una deuda en la que vamos a llevar adelante, y este gráfico es fundamental, lo mostraba ayer el ministro de Economía, quisiera saber, Fabricio, ustedes lo pueden ver. Sí, lo vemos ahí. Bien, ¿no es cierto? Claro que Perdón, sí. Ahí lo ven bien. Así es. Estas primeras gráficas es como nosotros íbamos a pagar. Miren cómo teníamos aquí unos picos muy fuertes, y se acababa aquí. Lo que se logró es estirar la deuda hasta el 2040, es decir, tener un plazo muy largo, entre 15 y 20 años, y romper estos muros de aquí para que los próximos gobiernos, esto no nos corresponde a nosotros, mire que el plazo de nuestro gobierno es este de aquí, los próximos gobiernos tengan alivio y puedan destinar este dinero. Primero puedan aliviar la caja fiscal y destinar este dinero a gasto social. Se alargó la deuda y se bajaron los montos, fundamental. Después en la tasa, pasamos de una tasa promedio de 9.2% a una tasa promedio de 5.3%. Pero posiblemente más importante, y aquí le voy a mostrar otro gráfico también. ¿Ya? Aquí tiene usted. La línea azul es la línea en la que teníamos nosotros la deuda. La línea naranja es en la que vamos a tener la nueva deuda. Fíjese usted que el interés más alto de la línea naranja es más bajo que el interés es aún más bajo que el interés más bajo de la línea azul. ¿Qué significa esto? Que hemos logrado un interés tan bueno que es el más alto de la negociación actual, más bajo que el que teníamos antes. Es extraordinario en términos de tasa. En capital, logramos una quita de 1.500 millones de dólares. Una quita. Y por último, en plazo, hemos pateado, como dije hace un momento, una deuda que se terminaba de pagar en el 2030, pasa al 2040, logrando el Ecuador casi por primera vez en su historia tanto dinero en deuda hacia 15 y 20 años. No se había logrado nada. ¿Cómo se logra todo esto, Fabricio? Se logra con confianza, se logra haciendo las cosas correctamente. Y hoy se demuestra que lo racional siempre es mejor que lo radical. Lo radical nunca construye lo racional. Había quien decía la vida antes que la deuda, no paguen los 300 millones. Pues bien, aquí está la comparación. En un solo ejercicio matemático, 300 millones trajeron 1.800 millones en un mes de los multilaterales
y nos acaban de lograr una quita de 1.500 millones de dólares más, sin tomar en cuenta todo el resto de los factores. Secretario, a este punto quería llegar. ¿Cuáles han sido los elementos preponderantes para poder alcanzar este acuerdo de negociación de deuda? Porque entendemos que hay otros países también que están intentando negociar sus deudas. Por ejemplo, Argentina no lo ha logrado cumpliendo todos estos logros y estas metas que usted ha mencionado en el tema de gracia, en el tema de flujo, en el tema de capital, en el tema de tasa y de plazo. No han logrado otros países alcanzar este tipo de negociaciones como lo ha hecho y lo ha anunciado ya el gobierno de Ecuador. Nosotros creemos que la soberanía se construye desde la racionalidad. Creíamos que había que cerrar este proceso y dejar las puertas abiertas del Ecuador para que el mundo siga confiando en nosotros. Eso hemos logrado. ¿Y cómo se logra? Se logra por las buenas. Como en todo en la vida, ¿y cómo hacerlo? ¿Por las buenas o por las malas? Por las malas y por un momento de malas y un berrinche, podíamos haber dicho, no pagamos a nadie, no nos importa, el Ecuador no va a poner nada por encima de la deuda, como planteaban algunos políticos tradicionales históricos de este país. Recuerde usted, decían la vida antes que la deuda. Habríamos estado cerrados, con 300 millones de dólares en el bolsillo, habríamos perdido los 1.800 y habríamos perdido estos 1.500 de quita. La deuda el próximo año nos habría llegado hasta acá, o habríamos declarado un default, que ni siquiera el correísmo en todas sus irracionalidades lo hizo. ¿Por qué cerrarse la puerta de todo? Ahí está Argentina. La propuesta de Argentina de ayer, la propuesta del gobierno argentino, es una propuesta peor que la que nosotros logramos en el acuerdo. Es decir, nosotros ya tenemos una mucho mejor negociación que Argentina. ¿Por qué? Porque lo hicimos con racionalidad, porque lo hicimos entendiendo cómo funciona el mundo y porque lo hicimos pensando no solo en nuestro gobierno, lo hicimos pensando en los gobiernos que vienen. Porque no se trata de quedar bien nosotros, se trata de que el Ecuador quede bien. Ahora los ecuatorianos entenderán cuando les decíamos que era importante que entiendan que a momentos las decisiones que no son populares en ese momento son trascendentales a futuro. Aquí está la demostración en dinero que una decisión responsable le trae dinero a los ecuatorianos y mejora su situación económica. Secretario Roldán, en la rueda de prensa que ofrecía ayer usted en conjunto con el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, se mencionaba la importancia de haber pagado estos 341 millones de dólares de deuda el 24 de marzo pasado. Este cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno de Ecuador permitió finalmente que las puertas de los organismos crediticios internacionales se puedan abrir para que ya hoy el país cuente con más de 1.800 millones de dólares en créditos internacionales y a la vez también haber eliminado más de 1.500 millones de dólares en deuda. ¿Esta fue entonces una decisión positiva en beneficio del país? Así es, nosotros logramos lo que logra una persona responsable en su vida. ¿Qué nos pasó? Nos quedamos con una situación económica muy complicada. Entonces, lo que hicimos es lo que hace cualquier familia. Va donde el tendero que le había fiado y le dijo, a ver, señor tendero, lo que le debo no le puedo pagar. O fue donde la cooperativa de ahorro y crédito o al banco. Lo que le debo no le puedo pagar porque mis ingresos han bajado, porque estoy complicado, porque perdí el empleo, porque se me bajaron las ventas. Pero yo le quiero pagar. Ayúdeme a ver cómo le puedo pagar. Ayúdeme a tener menor interés, ayúdeme a tener algo de gracia, ayúdeme a tener más plazo. En el Ecuador casi nunca se logra en un banco, en una cooperativa, una quita. Pues bien, el gobierno ecuatoriano sí ha logrado una quita de 1.500 millones de dólares de una deuda de 17.000, es casi el 10%, 9% realmente. Pero eso se hace por las buenas. ¿Qué es lo que entendieron los tenedores? Estamos hablando de cientos de miles de tenedores. Todavía no son todos los tenedores de la deuda, es el 50%. Tenemos que llegar al 66% en 9 de 10 operaciones y al 74% en una de ellas y se cierra el proceso, pero ya era momento de que los ecuatorianos comprendan lo que estábamos haciendo. Era y hemos llegado al 50%. Pues bien, con ellos lo que hicimos es decirles, ayúdennos racionalmente a encontrar una manera de pagarles, pero también comprendan nuestra situación, porque nosotros no podemos en este momento destinar a deuda lo que necesitamos destinar a salud, a producción, a préstamos. Pues bien, por las buenas y reconstruyendo nuestras relaciones internacionales, es otra cosa fundamental, Fabricio. Hoy día nuestras relaciones internacionales son muy buenas con Europa, con Estados Unidos, con Colombia, con Perú, ya no con Venezuela, ya no con Bielorrusia, ya no es con los panas del barrio, no, es con los países más importantes del mundo. Pues bien, aquí está la demostración. Los ecuatorianos tienen en su bolsillo la tranquilidad de que este gobierno les ha ahorrado, esto es importante, 1.500 millones de dólares y que les ha aliviado en el tiempo 10 años, le ha dado 10 años más para pagar la deuda y ha bajado al máximo de pagar un solo año 2.500 millones de dólares
cuando, como les mostraba hace un momento, en el 2027 íbamos a llegar a pagar 4.360 millones de dólares. Aquí el Ecuador no iba a poder pagar, acá tampoco. Pues bien, miren dónde está la línea. Eso es hacer las cosas con responsabilidad, racionalmente, con mesura. Eso es seguir las palabras del presidente de la República, y es gobernar para los ecuatorianos, no gobernar para nosotros, no pensar en nuestra popularidad, pensar en el futuro del país. Secretario Roldán, este acuerdo de negociación de la deuda con prácticamente la eliminación de cerca de 1.500 millones de dólares en deuda, ¿ya está en firme o es necesario aún confirmar ciertas decisiones por parte de tenedores de bonos o cerrar ya el proceso? Deberíamos entender que ya el anuncio de ayer es el cierre completo de esta negociación, no hay nada más que hacer, ya está en firme este acuerdo. Hay que cerrar todavía con el 16% restante. ¿Cómo funciona esto? Hay cientos y miles de personas que tienen los bonos ecuatorianos. Como ustedes saben, el Ecuador emite unos bonos, alguien los compra, pero luego ya perdemos el rastro de quién compró ese bono después. Pero el 50% está en manos de grandes bancos de inversión. Con ellos nos sentamos. Con ellos llegamos a un acuerdo. Normalmente, en la enorme mayoría de los casos, habiendo llegado a un acuerdo con esos grandes, es muy fácil llegar al acuerdo con nosotros. Por eso se anuncia del lado de los tenedores y del lado del país. Tenemos que esperar en 9 de 10 transacciones, porque son 10 bonos, que lleguemos a un acuerdo con el 66%. Y en una de ellas con el 74%, que es otro beneficio, eso no lo había dicho. Antes teníamos 10 bonos distintos, con tasas distintas, con plazos distintos, con fórmulas de pagos distintos y con dueños de los bonos distintos. Vamos a pasar a solo 4. En todos los casos, esta decisión ha sido la decisión correcta, y yo sí me acuerdo cuando en marzo me senté al lado del ministro de Economía por petición del presidente, decirles a los ecuatorianos, tenemos que honrar nuestra deuda. Vamos a dejar de pagar 200 millones, pero con estos 300 millones vamos a traer miles de millones al Ecuador. Eso lo dije yo, y eso lo dije yo porque el presidente me pidió decirlo. Pues bien, aquí está la demostración de que decimos la verdad. Pagamos 300 millones y aquí están los miles de millones de dólares ya en el país y ahorrados hacia el futuro para los próximos gobiernos. Fue en su momento una decisión correcta que, también trajo ciertas críticas y cuestionamientos de un grupo de la sociedad, pero finalmente, con el pasar de los meses, ya con el anuncio de las autoridades, se ha evidenciado que existe un beneficio mucho mayor para el país. Lo radical es enemigo de lo racional, y gobernar es hacer las cosas racionalmente. De acuerdo, secretario. Ahora estos recursos ya está pensando el gobierno nacional en qué se podrían destinar, reorientar, ya no estarán reorientados al pago de la deuda, más de 1.500 millones de dólares. ¿A qué se enfocarán principalmente en este momento? Estos recursos están destinados ya a salud y a la situación crediticia del país. No se olviden que nosotros no teníamos esta plata, teníamos una brecha muy grande en el presupuesto. Nosotros teníamos que llenar esa brecha. Y para eso posiblemente habríamos tenido que ir a buscar otro dinero para pagar. Eso habría sido imposible. Lo que nosotros hemos hecho es reducir eso para dedicar el dinero que tenemos a salud, a producción, a las 4 prioridades del presidente: salud, alimentación, empleo y cuidar la dolarización, que es en lo que nosotros pondremos toda la atención durante los próximos meses que nos corresponde gobernar, 10 meses y algo más. De acuerdo, secretario Roldán, quisiera también aprovechar su presencia para poder abordar otros temas ya más en el ámbito de lo político. En los últimos días ha estado circulando, sobre todo a través de redes sociales, información de una eventual renuncia por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esta información? ¿Es información real o hay que desmentirla? ¿Cuál es la realidad en torno a esta información que ha estado circulando? El señor vicepresidente ha servido al país durante todo este tiempo, los ecuatorianos lo conocen, visitamos con él los hospitales cuando nadie podía salir de su casa, demostró la valía y la fuerza que tiene. Él tomará las decisiones personales que tenga que tomar y decidirá en su fuero personal qué es lo que más le conviene al Ecuador en términos de dónde debe estar él. Hoy no nos corresponde a nosotros hablar al respecto, le corresponde al señor vicepresidente. ¿Eso significa que eventualmente el vicepresidente tiene toda la potestad de tomar una decisión frente a una eventual posibilidad de participar en las próximas elecciones? Nosotros no tenemos un candidato, nosotros no estamos pensando en las elecciones, nosotros estamos pensando en gobernar este país. Suficientes temas tenemos como gobierno como para estarnos involucrando en las elecciones.
Hoy a quienes decidan participar les corresponde hablar del tema. Sinceramente, Fabricio, nosotros estamos hoy día cerrando este primer proceso de acuerdo con la mitad de los tenedores. Nos corresponde seguir trabajando con el resto de los tenedores. Nos queda todavía solamente en tema de deuda, para que vea usted lo complejo que es gobernar. Nos queda ir a los multilaterales, ojalá renegociar un acuerdo con el fondo, repensar cómo va a funcionar la relación con todos los multilaterales, ir a los créditos que tenemos con otros países para mejorar también esa situación de crédito. Nos corresponde mejorar la salud, nos corresponde preocuparnos por dar de comer a la gente, nos corresponde mejorar el empleo y preservar la dolarización. Esas son nuestras prioridades. Las elecciones no están entre los 4 puntos que el presidente dijo. Quienes quieran participar en las elecciones deben hacerlo con la libertad y con el cuidado que el Ecuador necesita para que no volvamos a pegar un bandazo como el que pegamos durante 10 años y tanto nos ha costado. Claro que sí, secretario. De hecho, esas prioridades son muy importantes en este momento para el país, pero lógicamente también los temas de carácter político electoral ya también nos abocan, debido a que estamos ya transcurriendo la mitad de este año 2020. El próximo año es un país de elecciones. Tendremos que llegar los ecuatorianos a las urnas para decidir, y ya se van configurando de a poco ciertos nombres, entre ellos el del propio vicepresidente Otto Sonnenhösler, ante la posibilidad de participar en las elecciones. En el círculo ministerial, en el círculo de gobierno, el presidente de la República, ¿cómo ve esta posibilidad? Nosotros estamos concentrados en gobernar, Fabricio. No nos corresponde mirar posibilidad ninguna en términos electorales. A quienes vayan a participar en los temas electorales les corresponde concentrarse en eso. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. A ustedes, muchas gracias por la entrevista, Fabricio. Muy gentil. Agradecemos a Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia, por la información compartida durante estos minutos. 7 de la mañana con 25 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más. Siete de la mañana con 29 minutos. Antes de seguir revisando información, queremos darles a conocer que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informa que a las 8:30 de la mañana de este día martes se llevará a cabo una cadena nacional por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösler, 8:30 de la mañana de este día. Y a través de su cuenta en Twitter, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer que su vocero principal, Jerry Rice, se refirió al acuerdo alcanzado por Ecuador en materia económica. Textualmente señala lo que dijo el funcionario del Fondo Monetario. El acuerdo de principio alcanzado con las autoridades ecuatorianas y un gran grupo de acreedores sobre la reestructuración de los bonos globales del Ecuador sugiere que este proceso avanza de manera oportuna y constructiva. Rice además señaló que si bien estas negociaciones son un asunto entre Ecuador y sus acreedores, esperamos que todas las partes involucradas continúen trabajando para finalizar un acuerdo que, junto con otros esfuerzos, es fundamental para ayudar a poner la deuda pública en un camino sostenible. 7 de la mañana con 30 minutos, y según el diario británico The Economist, la crisis financiera de Ecuador está en cuidados intensivos y con camisa de fuerza. Analistas económicos concuerdan con la publicación, que hace énfasis en la debacle financiera que arrastra el país desde hace varios años. Problema en la pobreza. Para el ex vicepresidente Alberto Dajic, la noticia de que la crisis que afronta el Ecuador es el resultado del mal manejo económico durante la última década no es nueva. Se heredó una perversidad sin límite. Se heredó una caja fiscal en soletas, un país sobreendeudado, un país con un crecimiento bárbaro del gasto público, y no se lo corrigió a fondo. Nos toma la crisis sin liquidez en el Banco Central, sin liquidez en la Seguridad Social, y obvio, tenemos muchas más dificultades que otros países para salir adelante. Por su parte, el también analista económico Fidel Márquez dice que la publicación lo que hace es reflejar la realidad financiera del país, que en algún momento iba a colapsar, y que lo que la pandemia del COVID-19 hizo fue acelerar este proceso. El Estado ecuatoriano, las inversiones que se hicieron no fueran lo suficientemente eficientes
para después no tener la necesidad de seguirnos endeudando. Así que a la larga te va a provocar inflación. Y aunque uno de los principales factores que agrava la crisis es no tener una moneda propia, la dolarización se convierte en la camisa de fuerza, por lo que proponen. Si logramos nosotros hacer atractivo el proceso de inversión, con la dolarización tendríamos mejores condiciones. Tiene que ser mitigada trayendo crédito externo y canalizándolo hacia los sectores productivos, no traer esos créditos para que se gasten más burocracia. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. 7 de la mañana, 32 minutos, y desde la ciudad de Guayaquil, vía videoconferencia, nos acompaña el analista económico Alberto Acosta Burneo para analizar el beneficio que podría significar esta negociación de la deuda para las finanzas del país y que se dio a conocer por parte de las autoridades en las últimas horas. Buenos días, economista, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista. Bueno, desde su mirada económica, ¿cómo mira este acuerdo en materia económica de finanzas en beneficio del país? Yo creo que es absolutamente positivo, son excelentes noticias para el país, porque se logra 5 grandes objetivos. El primero, reestructurar la deuda, tener una estructura de pagos sostenibles. No podemos olvidar que el endeudamiento se hizo de manera desordenada y había montos a pagar en algunos años que eran imposibles de cumplir. Segundo gran objetivo que se logra es tener un periodo de gracia, salir de este periodo difícil del coronavirus. Se logra reducir tasa de interés, extender plazos y reducir el monto del capital. Al final del día, estos 5 objetivos lo que permiten es devolverle sostenibilidad al endeudamiento y en pocos años abrir nuevamente el mercado de capitales. Es decir, que el país pueda seguir siendo sujeto crediticio. Eso es absolutamente positivo para el Ecuador. Economista, hace poco escuchamos al secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, asegurar que este proceso no finaliza con este anuncio, sino que hay que seguir un proceso de negociación con más tenedores de bonos. ¿Cómo es este proceso de negociación para que la ciudadanía tenga conocimiento? Bueno, se necesita alcanzar un acuerdo del 66% de los tenedores de bonos para poder hacer el canje. Este momento lo que existe es un preacuerdo, un acuerdo informal, con alrededor del 50% de los tenedores de bonos, lo cual ya nos dice que hay una buena acogida, pero hay que lanzar ese acuerdo de manera formal, solicitar que los tenedores decidan si es que se acogen o no a este cambio y lograr ese 66%. Entonces, esta es una primera buena noticia, pero todavía no se ha concretado. Tenemos que esperar ese proceso formal en el cual se adhieran otros tenedores, al menos por el 66% del total de tenedores que existen. Ahora, este es un logro realmente para nuestro país, porque entendemos que hay otras naciones también que tratan de alcanzar este tipo de acuerdos con los tenedores de bonos en sus realidades. Pero el país y las autoridades en la rueda de prensa del día de ayer han informado que este primer paso ha sido fundamental para el caso de Ecuador, alcanzar beneficios en el términos de gracia, de flujo de capital, de tasa y plazo en cuanto a la deuda. Sí, bueno, algunos países están buscando este tipo de renegociaciones. No podemos olvidar que estamos en medio de la pandemia del COVID, lo cual ha complicado la situación económica a muchos países en el mundo. Entonces, realmente es un momento oportuno para llegar a este tipo de acuerdos. Lo que yo sí quiero mencionar es que felicito que se esté eliminando el síntoma, porque al final el endeudamiento mal hecho es el síntoma de una enfermedad. Pero tenemos que corregir el origen de la enfermedad. Es decir, en este momento hemos eliminado la fiebre, ya la fiebre está controlada. Ahora tenemos que ir a la enfermedad, a la infección. Y la infección nace de un exceso de gasto público en relación a los ingresos que tiene el Estado. Desde 2013, cuando todavía teníamos un buen precio del petróleo, sobre $100 por barril, el país empezó una agresiva senda de endeudamiento, a vivir del tarjeteo. Se acaban la bonanza petrolera en 2014 y el país sigue endeudándose como si no hubiera un mañana. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, en este momento, afortunadamente hemos logrado corregir, o vamos a lograr, esperemos que se concrete, vamos a lograr corregir ese mal endeudamiento para que sea sostenible, pero ahora tenemos que corregir el exceso de gasto. Caso contrario, lo único que lograremos, si no reducimos el gasto, lo único que haremos es posponer un futuro default de la deuda, es decir, una futura crisis de la deuda, y eso no podemos aceptar.
Economista Acosta, ¿qué medidas en concreto entonces se deberían pensar, analizar y adoptar para tratar de contener el tema del exceso del gasto público? Yo creo que el Estado tiene que empezar y ponerse prioridades, priorizar el gasto y saber que la prioridad es el ciudadano. El Estado tiene que invertir en el ciudadano, en salud, en educación, en seguridad. Esas son las 3 prioridades de inversión pública. No nos podemos contentar con tener acceso a una educación mediocre. No nos podemos contentar con tener acceso a una salud mediocre. Necesitamos salud de calidad, educación de calidad. Pero para eso se requiere priorizar el gasto y eso implica dejar de gastar en todo lo demás. Si tenemos claras las prioridades, salud, educación y seguridad, entonces el Estado tiene que reducir sus inversiones y reducir el gasto en todo el resto de actividades que no le dan un servicio al ciudadano. Un Estado empresario, ¿en qué le beneficia al ciudadano? No está invirtiendo en el ciudadano. Entonces, lo necesario en este momento es seguir por esta senda de, por ejemplo, cerrar las empresas públicas que son un desangre de recursos, desinvertir de aquellas empresas públicas que pueden ser rentables, pero que al final del día no están invirtiendo en el ciudadano. Pensemos en una telefónica. ¿Qué beneficio le da al ciudadano que exista una telefónica pública cuando no tiene educación de calidad? Que se inviertan esos recursos en educación de calidad. Entonces, esas son las decisiones que se tienen que hacer de aquí en adelante. Priorización de gasto público para que alcance a lo que realmente le importa al ciudadano, lo que le va a cambiar la vida al ciudadano. Y la única manera de hacerlo cuando los recursos son escasos, que es la realidad en cualquier lugar del mundo, es priorizando, dejando de gastar en lo que no es tan importante para gastar en lo que sí es muy importante para el ciudadano. Economista Acosta, ¿qué otra decisión es importante que las autoridades en materia económica tengan muy en cuenta en este momento tan difícil para el país, a más del tema del control del exceso de gasto público, estos logros alcanzados en la negociación de la deuda internacional, de la deuda externa? ¿Qué otro tipo de medidas también es necesario que las autoridades presten atención? Bueno, necesitamos transformar el entorno para hacer negocios en el Ecuador. Tiene que el país ser atractivo para producir y para invertir. Hay que estar muy claro, solamente la inversión, el ahorro inversión es lo que impulsa una economía. Y en el Ecuador, lamentablemente, tenemos incentivos perversos. Incentivos en los que se castiga la inversión, se castiga la producción y se premia el consumo. Al final del día, lo que termina eso es teniendo lo que vivimos ahora, una debilidad productiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cambios estructurales de fondo, abrir mercados externos, pensar en grande, los grandes capitales, la capacidad de compra está en el exterior, internacionalizar la banca, abrir el mercado de capitales para que la banca internacional pueda entrar también al Ecuador, eliminar la sustitución de importaciones que nos volvió un país caro, ese bloqueo a los mercados al final del día lo único que hace es que los ciudadanos paguemos más por los bienes de inferior calidad, modernizar la ley laboral para ser competitivos también, simplificar trámites y racionalizar los tributos. Mencionaba los tributos en la actualidad castigan la producción. En el Ecuador la carga corporativa es de 42%, mientras el promedio de la región es de 32%. Entonces es evidente a dónde van los capitales, en dónde invierten, en dónde es más atractivo el entorno, que lamentablemente el Ecuador no es. Entonces esos son los temas de fondo que debemos cambiar, porque hay que estar muy claros. Para generar bienestar, eso solo lo vamos a lograr vía ahorro, inversión y más producción. Ese es el camino, así lo han hecho los países que se han desarrollado y así tenemos que hacerlo nosotros también. Muchas gracias, economista Acosta, por su punto de vista. Muchísimas gracias, un gusto. Gracias por participar en este espacio de entrevista al economista Alberto Acosta Burneo, por ofrecernos su punto de vista, sus apreciaciones y comentarios en torno a estas decisiones en materia económica anunciadas por las autoridades del país en las últimas horas. 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más información. Siete de la mañana, 43 minutos y nos contactamos de inmediato con nuestra compañera Verónica Rivadeneira, quien se encuentra en el peaje de la autopista General Rumiñahui para contarnos cómo avanza la automatización del peaje a cargo de la Prefectura de Pichincha. Buenos días, Verónica, adelante con su informe.
Buenos días, así es, los saludamos desde la autopista General Rumiñahui, en donde ya se usa el dispositivo del TAC para pasar y evitar los contagios de coronavirus al estar con monedas o con billetes, y esto se suspendió justamente desde que empezó la emergencia sanitaria. Al momento 30.000 personas ya han adquirido este TAC, este dispositivo. Para que nos explique en qué consiste esto, vamos a conversar con Edwin Herrera, director de Vialidad del Consejo Provincial de Pichincha. Muy buenos días, cuéntenos en qué consiste este dispositivo, cuántas personas están inscritas para tenerlo y cómo ha mejorado la movilidad. Buenos días con todos y todas, un saludo cordial desde la Prefectura de Pichincha. Hasta este momento, desde el 3 de junio que empezó ya la circulación automatizada del peaje, se han registrado cerca de 90.000 usuarios. 90.000 usuarios se han registrado, de los cuales 30.000 ya tienen su dispositivo. Pero antes de la pandemia ya tenían 62.000 usuarios, ya tenían su dispositivo. Entonces, los 30.000 más los 62.000, en este momento tenemos 92.000 usuarios que ya tienen un dispositivo TAC. Pero adicionalmente se han registrado 90.000 usuarios. Entonces vemos que ya van adquiriendo el dispositivo para la circulación en el peaje de la autopista General Rumiñahui y de la Intervalles. Es importante también que sepa la ciudadanía que este dispositivo pasivo que utiliza la autopista General Rumiñahui le sirve para circular también por la LOAC Santo Domingo y también para los peajes de Panavial a nivel nacional. ¿Y cómo deben hacer para que les pueda servir en estos dos lugares que usted ha mencionado? En el caso de los peajes del gobierno de Pichincha, de la vía Intervalles y la autopista General Rumiñahui, ya queda activado el dispositivo aquí en la estación. En el caso de la LOAC Santo Domingo, también deben detenerse en la estación de peaje de la LOAC, registrar el dispositivo y hacer la recarga correspondiente. Y en el caso de los peajes de Panavial, exactamente lo mismo. Se acerca a una estación de peaje de Panavial, registra el dispositivo y también hace la recarga, y con eso ya puede circular a nivel nacional con este dispositivo. ¿Qué debe hacer una persona que viene, no es un usuario frecuente, que viene a visitar a alguien acá a Los Chillos o viene por algún tema puntual? ¿Qué tiene que hacer para registrarse, para evitar inconvenientes y para evitar multas? Es importante, nosotros aprobamos la ordenanza el 1 de junio. A partir del 3 de junio, que cambió el semáforo de rojo a amarillo en la ciudad de Quito y también en el cantón Rumiñahui, se habilitó la automatización de la estación de peaje. Todo el mes de junio fue un mes de holgura para que la gente se pueda registrar y se pueda también adquirir el dispositivo. A partir del 30 de junio, sí, todo aquel usuario que pase por la autopista Rumiñahui va a disponer de 15 días para regularizar la pasada. Cuando no es usuario frecuente, él puede registrarse en la página web. La condición de todo usuario es que registre en la página web. Y esa pasada que ya lo hizo, dispone de 15 días para regularizar. Lo puede pagar en las farmacias Fibeca luego de 72 horas de haberse registrado. Y también lo puede hacer en la estación de peaje de la autopista General Rumiñahui, lo puede hacer en el Consejo Provincial o en el peaje Intervalles. Lo puede hacer cuando no es usuario frecuente. Y si es usuario frecuente, es preferible que adquiera el dispositivo para que pueda circular por las vías de la provincia. Y en estas máquinas que vemos aquí, en pocos minutos más justamente va a comenzar la atención al público que quiera adquirir el TAC. Sí, aquí le atendemos a todo aquel que ya está registrado. Para registrarse debe entrar a la página web del gobierno de Pichincha, se va al link Peaje Express, descarga un formulario, llena el formulario, toma foto a la matrícula, a la cédula y toma una cita. Ahí mismo le dice tomar una cita. Esa cita le permite a usted acercarse muy fácilmente, sin aglomeraciones. Se acerca a la hora que eligió el usuario y aquí le registramos, le tomamos los datos y también adquiere el dispositivo que las empresas privadas le están vendiendo acá. El proceso está totalmente automatizado. ¿Cuánto cuesta el TAC y con cuánto es lo mínimo para recargar? Bueno, el dispositivo cuesta $7 y lo mínimo que aquí en la estación se está cobrando son $3, sobre todo por el cambio de monedas que hay que pagar. Luego de la primera vez que hace esta recarga, él puede hacer la recarga a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, ¿no es cierto? O cualquier otra forma que elija el usuario. En el mismo formulario despliega el punto pago. En el punto pago despliega las formas de pagar las pasadas. Ahí está tarjeta de crédito, está débito o el mecanismo que usted elija. Si usted quiere pagarlo con dinero físico en la estación de peaje o en las farmacias Fibeca, lo puede hacer.
¿no es cierto? No es necesario que esencialmente sea con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. También puede acercarse a la Fidecahuacá y efectivamente recarga las pasadas de la autopista General Rumiñahui y la Intervalles. Lo que se hizo aquí fue por prevenir los contagios por coronavirus, pero también el tema de movilidad se ha mejorado en esta zona. Bueno, nosotros teníamos planificado desde antes de la pandemia, teníamos planificado hacer la automatización del peaje, ya lo estábamos procesando. Íbamos a hacer una licitación ya para el servicio de automatizar la estación de peaje. De pronto nos cogió la pandemia, la emergencia sanitaria, y hemos hecho por dos motivos esta automatización: mejorar la movilidad de los usuarios y también garantizar que no haya contagios del COVID-19 al hacer las transacciones con moneda física. Eso es muy importante porque se habla que es una fuente de contagio a las monedas, entonces usar el TAC es la mejor alternativa para las personas que circulan justamente aquí en la autopista General Rumiñahui. Es así que el gobierno de Pichincha automatizó, y también el peaje de Guayasamín, el municipio también acaba de automatizar desde el día viernes. Eso es importante, y yo creo que el proceso de automatización está caminando. A nivel nacional se va a automatizar los peajes, porque primero mejoran la movilidad. Sí, y también evitamos el contagio al hacer el intercambio de monedas y billetes en las estaciones de peaje. Ponemos en riesgo a los usuarios y también ponemos en riesgo a nuestros recaudadores de las estaciones de peaje. Muchísimas gracias. Agradecemos a Edwin Herrera, director de Vialidad del Gobierno de la provincia de Pichincha, quien nos ha mencionado la utilidad que tiene el TAC para que las personas eviten multas. Recordemos que evadir el peaje tiene una multa de 15% del salario básico unificado, y es importante usar este medio automatizado para pasar más rápido, y se nota efectivamente que ha mejorado la movilidad. Siguen ustedes con más en Estudios. Buenos días. Muchas gracias a Verónica Rivadeneira por esta información desde el peaje de la autopista General Rumiñahui, arteria vial que comunica la ciudad de Quito con el Valle de los Chillos. 7 de la mañana, 50 minutos, y les contamos que la Defensoría del Pueblo dictó medidas cautelares en contra de la empresa eléctrica Quito. La acción se tomó con el propósito de precautelar el interés de los ciudadanos que recibieron facturas con valores excesivos por este servicio. Con esta decisión se suspende el pago de facturas hasta que se resuelvan los casos denunciados. Frente a los cobros excesivos de las planillas del servicio de luz eléctrica, la Defensoría del Pueblo dictó medidas cautelares en Pichincha contra la empresa eléctrica Quito en beneficio de los usuarios afectados. Existe una medida cautelar otorgada por un juez del Distrito Metropolitano de Quito que le obliga a la empresa eléctrica Quito a refacturar y a suspender el cobro de todas las facturas que se han realizado en los últimos 3 meses. Las personas afectadas con cobros excesivos esperan que con estas nuevas disposiciones legales se cobre lo justo por el uso del servicio de energía eléctrica. Está muy bien eso que han hecho, para que después tomen bien la lectura y nos salga bien, pues no nos salga exagerados los precios. Esto no está medido, esto es escogido ellos al azar, porque ni siquiera han subido a trabajar los de la empresa eléctrica a ver el correo, el suministro ni nada de eso. Y han puesto precios que no son prácticamente, porque yo pagaba solo 5 o 6 dólares y de 2 meses 60 dólares me parece injusto. Con las medidas cautelares, también se prohíbe suspender la energía eléctrica de los usuarios o usuarias de la empresa eléctrica Quito hasta que se resuelvan los reclamos presentados por las planillas emitidas en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Carla Arcentales, Ecuador TV. 7 de la mañana, 52 minutos. Y el día de ayer, una jueza de la provincia del Guayas ordenó la suspensión de todos los cobros de las facturas del servicio eléctrico emitidas por las empresas eléctricas del país. Esto debido a las múltiples denuncias de valores excesivos en el consumo de este servicio, especialmente las registradas en CENEL en la región litoral. Para contar con más información sobre este tema, nos acompaña el asambleísta por Creo, Héctor Yepes, quien presentó la medida cautelar contra la Agencia de Regulación y Control Eléctrico Arconel. Asambleísta, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días para usted y para todos los ecuatorianos que nos están viendo. Muchas gracias, asambleísta. Bueno, ¿cómo reciben esta decisión tomada por la jueza en la provincia del Guayas de suspender el pago de estas facturas con cobros excesivos en las empresas eléctricas del país? Es un triunfo para las familias, para cuidar el bolsillo de la gente, y hay que reconocer cuando la justicia actúa correctamente, de manera sensata y defendiendo los derechos. ¿Qué es lo que se ha resuelto? Dejar sin efecto todos los cobros en todo el país.
en una demanda que pusimos contra Arconel, que regula las eléctricas a nivel nacional, todos los cobros en planillas de luz que se hayan hecho en base a promedios, a presunciones, a estimaciones, porque la ley no permite que eso ocurra. Y esto implica pues concretar lo que ha venido anunciando, pero que debe llevarse a la práctica. Ya lo ha reconocido hasta el propio presidente de la República en una cadena nacional, que aquí ha habido cobros indebidos en las planillas eléctricas. Ahora pues hay que pasar a los hechos, y con la resolución judicial quedan sin efectos, con o sin reclamo. Ojo, eso es importante aclarar. Los cobros que se han hecho sobre presunciones, porque aquí no puede ser cuando tenemos, como confirmó el director de CENEL, por ejemplo, 84,000 reclamos a nivel nacional, estar esperando que cada persona reclame. Debe haber soluciones generales ante un problema que es masivo. Si han cobrado valores que no ha consumido la gente, eso queda automáticamente sin efecto con esta resolución judicial, aunque no exista reclamo, y lo que hay que hacer es cumplir la ley, ir a leer los medidores en todo el país y cobrar lo que cada familia, cada local realmente ha consumido, y ni un kilovatio más. Asambleísta Yepes, precisamente, ¿cuál debería ser el siguiente paso una vez que ya existe esta orden y disposición de la jueza? ¿Qué deberían hacer las empresas eléctricas frente a estas dudas, a estos reclamos que hay por parte de miles de usuarios a nivel nacional, no solamente en Guayaquil y en la región litoral, sino en varios puntos del país, sobre estas facturaciones excesivas? Esto es en todo el país. Mire, por ejemplo, una familia en Esmeraldas me decía que pagan $8 de luz normalmente y les llegó una planilla por $67, casi 9 veces. En todo el Ecuador está pasando. ¿Qué ordenó la jueza? Todos los cobros en planillas de luz ordenados por Arconel, es decir, a nivel nacional, que se hicieron sobre promedios, estimaciones, quedan sin efecto. ¿Y qué deben hacer las empresas eléctricas? Lo que manda la ley. Vayan a leer los medidores físicamente, como siempre debieron hacer, y cobren en función de eso. Ojo, al ser esta una resolución judicial que hemos logrado, pues cualquier autoridad que le incumpla sería sujeta a causal de destitución. Estamos seguros que eso no va a pasar, que se va a acatar la resolución de la jueza para defender el bolsillo de la familia. Han habido quejas de varios ciudadanos que han asegurado que en las empresas eléctricas se les ha obligado primero a cancelar esas facturas, esas planillas con cobros excesivos, con valores excesivos, para ahí, luego de ello, pasar a un proceso de negociación y de solución del problema. Ahora todo eso queda suspendido. Así es, ni siquiera se exige reclamo, ni siquiera se exige reclamo, porque esperar que cada persona esté reclamando cuando vemos que ya hay más de 80,000 casos a nivel nacional es absurdo. Aquí es obvio que ha habido un problema general por un error masivo que se ha cometido en las empresas eléctricas al cobrar valores que la gente no consumió. Bueno, entonces corrijan en general a todo el mundo sin esperar reclamos y recordar a la ciudadanía. Están prohibidos los cortes por falta de pago. Por tanto, en virtud de esta resolución, si ven que les llega un valor que obviamente ustedes no consumieron, no paguen, porque eso queda sin efecto con esta orden judicial que hemos logrado. Más bien hay que esperar que las eléctricas refacturen, corrijan, lean los medidores como la ley ordena, como ordena el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, y así se cobre lo que la gente realmente consume. Aparte, hay que seguir insistiendo también en algo, que es que se cobre una tarifa justa. El costo del kilovatio hora en el Ecuador es de 10 centavos redondeando. No debe pasar nunca de eso, y no solo por la pandemia, eso debe ser siempre para bajar el costo de la energía en el país, abaratando el costo de la vida y el costo de producir en el Ecuador. Cuando el año pasado hemos exportado a Colombia a 3 centavos el kilovatio hora, entonces resulta que aquí se le vende la luz más barato al colombiano que al ecuatoriano. Hay que bajar el costo de la energía para poder abaratar el costo de la vida, de producir, y así generar empleo y levantar la economía de la nación.
De acuerdo, muchas gracias, asambleísta Héctor Yepes, por la información ofrecida y sobre esta acción también impulsada por el asambleísta, que ha sido aceptada por una jueza de la provincia del Guayas, que dispuso la suspensión de todos los cobros de las facturas del servicio eléctrico a nivel nacional debido a estos valores excesivos en la facturación. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Noticias internacionales. La Fiscalía Boliviana acusa de terrorismo a Evo Morales y vuelve a pedir su detención. Además, el gobierno de Hong Kong advirtió que aplicará rigurosamente una nueva ley de seguridad. Más en El Mundo Ahora. La baja incidencia del COVID-19 en Uruguay y el estricto protocolo aprobado llevaron a este país a convertirse en el primero de Latinoamérica en retomar la presencia en las escuelas, colegios y universidades, después de más de 3 meses en los que las plataformas virtuales fueron su principal aliado. El uso de mascarilla, la limpieza del calzado en una alfombra sanitaria, la desinfección de manos y dar respuesta a un breve cuestionario son algunos de los pasos que los estudiantes deben seguir antes de su ingreso a las aulas. La Fiscalía General de Bolivia imputó al expresidente Evo Morales, refugiado en Argentina por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó nuevamente su detención preventiva. La causa se sustenta en una serie de audios en los que una voz que se comprobó pertenecen al exmandatario instruye bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades, en el marco de los disturbios sociales por las elecciones en el país. La jefa del Poder Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, afirmó que el gobierno implementará rigurosamente la controvertida Ley de Seguridad y formuló una advertencia a los opositores radicales. La ley aprobada el 30 de junio y bajo la cual ya se han producido las primeras acusaciones de detenidos es vista por abogados y activistas hongkoneses como el posible fin de los derechos y libertades. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Gracias a todos por acompañarnos en Telediario. Solamente recordarles que dentro de 30 minutos, a las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo una cadena nacional por parte del vicepresidente de la República, Otto Sonnenhorstner. 8:30 de la mañana, un mensaje del vicepresidente de la República. Gracias a todos por acompañarnos. De inmediato, Café TV. Que tengan un buen día.